Capítulo 87. Arrepentido. Fuego a discreción. Son demasiados. Debemos resistir a toda costa. ¿Dónde diablos está el comandante? Para la Legión 182, esta era una situación completamente desconocida. Nunca antes nadie había opuesto resistencia al Imperio de esta forma. Durante 6 años se dedicaron a cazar insurgentes por toda la galaxia, bajo el mando del Inquisidor Haulgel. Pero enfrentarse a una fuerza armada, lo suficientemente grande y organizada como esta que tenían justo al frente, era un plano de guerra que desconocían casi en su totalidad, salvo por algunos simulacros y los estudios de la Academia. Ninguna fuerza imperial fue capaz de frenar el avance rebelde en el interior del destructor. 2 columnas de insurgentes se propagaban por el interior de los interminables pasillos, como un parásito mortal dentro de su huésped. La velocidad del avance enemigo era inconcebible. Sus estrategias eran precisas y mortales. Cada espacio estaba cubierto. Cada cobertura estaba ubicada perfectamente donde ellos querían. Como si fuesen capaces de adaptarse al terreno con solo mirarlo. Y tal vez no era menos cierto. Sin embargo, esto no era el resultado de la habilidad de los rebeldes. Nada de eso. Dentro de cada una de las columnas invasoras habían 2 cabezas pensantes. 4 seres que hacían de nodo principal entre las incontables filas de rebeldes. Los 4 capitanes de la Legión Orgánica de Wori. Aquellos que tenían el mando directo cuando Blai no estaba presente. Los 4 grandes señores de la guerra de la recién nacida rebelión. Limu, Hauser, Numa y Cranel se ganaron ese apodo entre sus seguidores. Las horas que Ícaro dedicó a instruirlos en el arte de la guerra parecieron absurdas, sobre todo para Numa, que era la más joven e impulsiva, pero siempre terminaba prestando atención. Hauser y Numa estaban a la cabeza del grupo que aseguraría la sala de motores. Si bien la palabra de Hauser tenía mayor peso por tener más años de experiencia, eso no quitaba que la voz de Numa fuese tan respetada como la de él. Aún así, la joven Twiler tenía mucho que aprender todavía. Pero hasta el propio Blai sabía que ella sería mejor que él algún día. Su grupo avanzaba en 2 columnas que no conocían freno entre los incontables enemigos. Maestros de la lucha de guerrillas y pasadizos estrechos, usando armas ligeras pero maniobrables, evitando cañones pesados que no podían ser usados correctamente en lugares tan estrechos. No había puerta o bastión capaz de detenerlos. Por otro lado, y con un estilo de lucha bastante diferente al de los anteriores, Limu y Cranel eran como 2 cabezas de un solo cuerpo. 2 mentes que pensaban como uno. Los últimos 2 Comando Gassen que aún estaban con vida en esta galaxia, habían vivido juntos incontables misiones de infiltración y sabotaje. Eran maestros de las emboscadas y el uso de tácticas poco convencionales, teniendo siempre control sobre el terreno. Incluso estando en la sede imperial. Ningún sistema era capaz de soportar los saqueos por parte de sus técnicos. Los conductos de ventilación eran una trampa mortal para los imperiales. Las puertas se cerraban frente a los ojos de los Stormtrooper, obligándolos a tomar el camino que ellos deseaban, conduciéndolos directamente a una trampa mortal de blaster y explosivos. Ícaro lo entendió. Le costó trabajo. Pero lo entendió de una vez por todas. Perder a Boyle no fue solo un golpe para su moral, sino también para sus estrategias. El clon mártir junto a Blai eran las 2 cabezas pensantes del batallón orgánico, y cuando una cabeza faltó, el cuerpo se debilitó. Necesitaba reemplazos. Necesitaba mentes frescas capaces de trazar planes y crear estrategias. Los orgánicos no eran droids que podían ser controlados por una sola computadora central o por él mismo. Los orgánicos necesitaban una cadena de mando bien establecida. Los clones demostraron su eficiencia en la guerra en su contra. Era hora de aprender de sus antiguos enemigos y adaptarse. Después de todo, ni el propio Ícaro sabía si su estadía en esta naciente rebelión sería eterna. En el peor de los casos, debía dejar preparados a aquellos que en un futuro se convertirían en sus relevos. Irónicamente, los imperiales se enfrentaban a la misma disyuntiva. Si bien la 182 tenía rangos bien definidos, como cualquier ejército imperial, ninguno de los capitanes, tenientes o sargentos Stormtrooper habían estado alguna vez en una batalla real. Después de todo eran cazadores, no guerreros forjados en la batalla. Entrenados por Snake quien, a pesar de todo, era un clon de la Guardia de Coruscant, y la única batalla que vivió en carne propia fue cuando la alianza separatista
perpetuó el gran ataque a la capital de la República. Y sin embargo, este no estaba en ningún lugar del campo de batalla. La gran pregunta era: ¿dónde estaba el comandante? Con un vacío en su mente que era incapaz de llenar, Snake caminaba con pesado andar por las celdas de prisioneros del acorazado imperial. Solía venir aquí en ocasiones, viendo los muchos reclusos que el destructor solía acaparar por miles. Niños, ancianos, mujeres, hombres, todos por igual. El puño de hierro de Howlhell no diferenciaba entre el culpable y el inocente. Aquellos que se escondían tras la oscuridad de las celdas lo veían pasar con miedo. Después de todo, Snake era aquel que lideraba a todos sus opresores. Pero por primera vez, aquellos que estaban tras las rejas fueron capaces de ver su verdadero rostro, pues este nunca se mostraba sin su casco. El rostro de un clon. El rostro de un vacío existencial. Snake avanzó hasta una celda en específico. En su mano portaba su pistola blaster lista y desenfundada. Sus intenciones eran todo un misterio para los que lo veían, pero ver su actitud sombría les causaba un terror inmaculado de solo pensar en lo que el clon sería capaz. Aún así, Snake simplemente se recostó a la puerta de la celda sin decir una palabra, posando sus ojos sobre el duro techo de metal de las instalaciones. Entonces, una voz se escuchó. Hay una gran conmoción allá afuera. ¿Acaso metiste la pata esta vez? Preguntó una voz demasiado relajada, teniendo en cuenta que se encontraba dentro de la celda del crucero de un inquisidor. Las cosas están algo revueltas allá arriba. Y aún así decidiste visitarme. Pero qué honorado me siento. Comandante. Aquella voz que salía del interior de la celda se hizo más fuerte. El individuo en cuestión era uno de los 5 que compartían la misma celda, pues la prisión del acorazado de Howlhell siempre solían estar llenas. Aún así, este individuo era diferente al resto. Pues este era uno de los que el propio Snake llamó hermano 5 años en el pasado. No logro entender. ¿Entender? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cómo puedes estar así? Tan despreocupado. ¿Es que no te arrepientes de lo que hiciste? Oye, yo tomé mis decisiones. Y tú tomaste las tuyas. No eres quien para recriminarme por eso. ¿No lo soy? Abandonaste a tus hermanos. Los abandonaste incluso aún siendo parte de la República. Abandonaste tu deber. ¿Cómo? ¿Cómo puedes actuar como si nada te importara? Lo hice porque fue mi decisión. Además, yo no los abandoné. Ellos me abandonaron a mí. Era en vano hablar con ese clon. No era la primera vez que Snake sostenía esa conversación con él. De algún modo, el comandante quería entender cómo funcionaba su mente. ¿Qué lo llevó a actuar de esa forma? ¿Qué lo condujo a desobedecer su código y ser libre? Se preguntaba. ¿Qué se sentía ser libre? ¿Y bien? ¿Viniste a decirme lo que ya sabía? ¿O vienes a hacer algo más? Algo relacionado con ese blaster en tu mano. El clon no falló en su comentario. Snake miró el blaster en su mano con algo de culpa. El motivo por el cual estaba allí no era nada agradable. Pero órdenes, son órdenes. Tienes razón. Yo solo vine a cumplir mi deber. ¿Tu deber? ¿Qué tipo de deber? El deber de un soldado. El deber de obedecer a tus superiores. El inquisidor me ordenó que ejecutase a todos los prisioneros si un día la nave caía. Nunca pensé en tener que hacer tal cosa. Pero parece que el destino tiene caprichos muy extraños. Las palabras del comandante estremecieron a todos los que fueron capaces de oírlo. No había nada que pudieran hacer. Los prisioneros estaban desarmados, incapaces de defenderse y a merced de la voluntad del clon. La forma en la que Snake miraba la pistola en su mano era sumamente aterradora, aunque el clon no mostraba ningún tipo de sentimiento al hacerlo. Ni deseo, ni arrepentimiento. Solo una mirada vacía. Así que, vas a hacerlo. Y dime, ¿estás de acuerdo? Estar de acuerdo. No necesito estar de acuerdo. Soy un soldado. Los soldados obedecemos órdenes. Aunque no estemos de acuerdo. Y simplemente lo harás. Sin dudar. Sin vacilar. No tienes ni idea de las atrocidades que he cometido. Hacer esto no haría mucha diferencia. Esa fue una sentencia.
Aquellos que lo escucharon ya incluso podían sentir el miedo a morir incluso antes que el arma de Snake apuntase a sus rostros. El clon no pudo hacer más que dar un paso atrás, aceptando el hecho que aquel al que una vez llamó hermano no tenía salvación. Estaba consumido por su deber. Un deber ciego y despiadado. Aunque la verdad, no quería encontrar su muerte en ese lugar tan funesto. Snake no dijo nada más. No tenía por qué darle explicaciones a alguien que sería ejecutado en unos segundos. El comandante se acercó al control de la puerta y comenzó a presionar unos botones. El clon y aquellos dentro de la celda comenzaron a sentirse nerviosos, y los que nunca habían pisado el campo de batalla ya estaban llorando de miedo. El clon compartía celda con 4 aliens. Entre ellos una madre rodiana con su cría. Si tan solo pudiese hacer algo para salvarlos. Pero ni siquiera él podría hacer tal cosa. O tal vez sí. De pronto, la puerta de la celda se abrió, mostrando a Snake en su totalidad. El clon trató de pararse frente a los inocentes, como si su cuerpo o su sacrificio fuese capaz de salvar la vida de aquellos que estaban a sus espaldas. Pero sabía que eso era en vano. Aún así, debía hacerlo. Pero menuda fue su sorpresa al ver que su celda no fue la única que se abrió. Los casi 1000 prisioneros quedaron en shock al ver cómo las puertas de sus celdas se abrían de par en par. Algunos de los recluidos sí eran malhechores, pero la mayoría de los cautivos eran aquellos que reclamaban sus derechos de vivir en el imperio. Reclamos que fueron tomados como rebelión y castigadas de la peor manera por parte del Inquisidor. Un ser que no mostraba piedad ni misericordia. El clon recluido y el resto de presos en la celda se quedaron mirando a Snake, tratando de entender qué estaba haciendo. Aunque no había que ser muy listo para darse cuenta. Snake llevó su mano hacia su cabeza, removiendo el casco de fase 1 que decidió conservar incluso cuando millones de sus hermanos preferían las comodidades que ofrecía la fase 2. Su rostro mostraba una tristeza visible. Esos ojos cansados de todo. Esos hombros caídos por el peso de la culpa. Y aún así, una leve sonrisa dibujada sobre su rostro. Fue entonces que Snake alzó la cabeza y habló. La nave está siendo atacada. Bajen al nivel 5. Tomen los corredores y diríjanse al hangar secundario. Es posible que allí encuentren una oportunidad de escape. Nadie hizo oídos sordos ante las palabras del comandante. Una manada desenfrenada de prisioneros que buscaban su libertad con desesperación. Nadie se quedaría esperando que el comandante cambiara de opinión y comenzara a ejecutarlos a todos. Nadie, excepto ese clon recluido, quien ahora se encontraba en la entrada de la celda, mirando a Snake, quien se había sentado con pesar en el interior de la misma celda. ¿Por qué haces esto? Yo. No lo sé. ¿No se supone que esto va en contra de tu deber? Lo es. Pero eso significa mi libertad. El clon no dijo nada más, pero tenía un amargo sabor de boca al dejar a Snake atrás. Pensar que su hermano había sido capaz de desprenderse de las garras del deber lo llenaba de júbilo. Pero poco duró cuando sintió el sonido de un blaster provenir del interior de aquella misma celda que había dejado atrás. El clon se detuvo un momento ante la idea, pero no podía hacer nada al respecto. Snake tomó su decisión, y él tomó la suya. Ahora, solo podía seguir adelante y encontrarse con el resto. De igual forma, sentía curiosidad por saber quién era tan loco como para atacar el destructor imperial del Inquisidor más cruel de toda la galaxia.